no nos marcan la realidad absoluta. Y eso pues es lógico porque estamos hablando de el conjunto de la economía y llevar al detalle exacto el comportamiento de la economía colombiana no es posible. Siempre se parte de estos indicadores sintéticos para sacar los promedios, el comportamiento tendencial. Dice que facilita las comparaciones macroeconómicas en tiempo y espacio, tanto nacionales como internacionales. Eso es correcto. Nosotros podemos coger cualquier año para compararnos con el resto del mundo y con el resto del mundo podemos escoger países específicos para también hacer ese análisis comparativo. Por eso dice entonces que nos permite hacer las comparaciones en tiempo y espacio de Colombia con el resto del mundo. También nos permiten valorar el éxito o fracaso de la actividad económica, lógico. Aquí vamos a mirar si hay crecimiento, si hay estancamiento, o por el contrario, la economía va en retroceso. Estos indicadores nos permiten mirar esa parte. También se puede argumentar ahí que a pesar de que en algunos sectores puede haber crecimiento económico, de pronto el conjunto de la economía presenta lo contrario, porque el aporte de ese crecimiento económico no es tan significativo como aquel que le está restando dinamismo. Se dice que se presentan en las cuentas consolidadas de la nación, que estas cuentas consolidadas de la nación son de dos clases. Sí, te dijo vos, me dijiste. ¿Cuál es verdad? La de hoy. ¿La Diana? Sí. No, no me he dicho. Sí, vos te dijo. ¿Cuándo? Porque vos me dijiste que era que decía la Diana que hagamos el 7. Sergio, apaga el micrófono. Bueno, entonces miren, aquí está la clasificación de los registros que se van a llevar en cuanto a las transacciones del periodo. En primer lugar tenemos la producción de bienes y servicios, que ya la hemos identificado con la letra P mayúscula. Está el consumo intermedio, que lo hemos identificado con C mayúscula y mayúscula. Está el consumo final, C mayúscula, F mayúscula. La formación bruta del capital fijo, F, B, K, F, todas mayúsculas. Está la adquisición neta de objetos valiosos, ANOV. No es ANOVA, les repito, en la evaluación ponían ANOVA, por valiosos me imagino, pero solamente va la B de valiosos, ANOV. Está la variación de existencias, que decíamos es equivalente al comportamiento de inventarios. Las exportaciones las identificamos con la letra X mayúscula y las importaciones con M mayúscula. Es decir, aquí, de forma resumida, ¿qué estamos presentando? ¿Qué podríamos decir que hay ahí? De forma resumida. Buenas tardes, profe. El PIB, el PIB nacional. Buenas tardes, Claudia. ¿Me dice el Producto Interno Bruto? Sí, profe. No. No. El PIB lo vamos a identificar de forma diferente. ¿Quién vislumbra qué tenemos ahí de forma aglomerada? Les mejoro la pregunta.
considerando todos los asientos que tenemos ahí, esos agregados macroeconómicos que se refieren a las transacciones del periodo, ahí están desglosados, pero se pueden aglomerar. Y la aglomeración nos da como resultado la presentación de dos variables. ¿Cuáles son? El PIN. Demanda agregada. Demanda agregada. Bueno, demanda agregada. Y falta la otra parte. Oferta agregada. Oferta agregada. Correcto. Miren, ahí están las 6 variables integrantes de la demanda, que es el consumo intermedio, que es el consumo final, la formación bruta de capital fijo, la adquisición de objetos valiosos, la variación de existencia y las exportaciones. Eso es demanda. Y la oferta, que es igual a la producción y a las importaciones que están en los extremos. Entonces, en resumen, ahí tenemos la oferta y demanda agregadas. Correcto. Muy bien. Esto por el lado de las transacciones, ¿no? Por el lado de los saldos contables, o sea, las variables que registran los saldos contables. Ahí encontramos el valor agregado, que ya lo hemos identificado con B corta y A mayúsculas. Aquí encontramos el Producto Interno Bruto, el PIB. También encontramos el Producto Interno Neto, PIN. Está el excedente de explotación, el ingreso mixto, el ingreso disponible, ese aún no lo hemos explicado, las otras categorías sí. El ingreso disponible ahora lo vamos a analizar cómo se comporta. Está el ahorro, algo hemos dicho del ahorro. Los 4 asientos siguientes se dan cuenta que no tiene una equivalencia en sigla. Es decir, que no vamos a expresarlos con siglas. Vamos a tener que escribir toda la palabra cuando encontremos, cuando tengamos la necesidad de registrar algo que esté relacionado. Estos los vamos a explicar en la medida que vamos avanzando en la construcción de cuentas. Estos saldos y esos 4 registros son los cuadres de cuentas que vamos a ver más adelante. Entonces encontramos el saldo de ingresos primarios, el crédito neto, el saldo de operaciones con el exterior y el patrimonio neto de la economía o riqueza nacional. Esos no tienen equivalente en sigla. Hay que escribirlos tal como se están presentando ahí. No se les olvide eso, porque ha habido compañeros en otros ejercicios que escriben, por ejemplo, SIP. No es equivalente. Hay que escribir toda la palabra. Bueno, entonces aquí completamos por el lado de oferta y demanda y acá tenemos el lado de los saldos contables. Vamos a hablar en detalle de la producción. Y vamos a ir identificando nomenclaturas. Cosas que les manifiesto. Importante que manejen el equivalente en la sigla. Eso sí es importante. La nomenclatura, quien lo pueda hacer, lo hace, quien no va a ser obligatorio, porque es que la nomenclatura es bastante amplia y a veces tiende a confundirse. Entonces, la sigla sí la necesitamos. La nomenclatura es opcional. ¿Qué sigla? Por ejemplo, de producción, la P. ¿Qué es nomenclatura? Que esa P se la acompaña con un número 1. P su 1.
Esa es la nomenclatura de producción. Y la sigla de producción, la P mayúscula. Entonces, miren, dice que la producción es la sumatoria del valor de todos los bienes y servicios producidos por los agentes económicos residentes. Ojo, agentes económicos residentes y ofrecidos para los diferentes usos. La producción no puede ser generada por agentes económicos externos que estén fuera del país, nacionales por fuera del país. Tienen que estar viviendo en el país. Por eso habla de agentes económicos residentes en Colombia. Se dice que es el elemento fundamental de la oferta de bienes y servicios. Perdón. Sí, recordemos que oferta igual a producción más importaciones. Obviamente, lo que más interesa es lo que se produce por el país. Lo que importamos, pues es complementario, ¿no? A pesar que en nuestro país el análisis de la balanza comercial nos dice que es más lo que importamos que lo que exportamos. Eso implica que las importaciones se vuelven muy significativas para Colombia, especialmente la importación de tecnología, de mucho valor agregado. Claro que tampoco queda descartado que estemos importando papa, como todos sabemos, que se está tratando de quebrar al sector, a la actividad papicultora por la importación de papa. Bueno, decimos entonces que P o P sub 1 está constituida por 3 elementos importantes. La producción de mercado, que se la va a identificar con P sub 11. La producción para uso final propio, que se la identifica con P sub 12. Y otra producción de no mercado, que se la identifica con P sub 13. Ya vamos a explicar qué es cada una de esos componentes de la producción. La producción se puede destinar a la demanda intermedia, en este caso como consumo intermedio, o a la demanda final como consumo final. Aquí tenemos un cuadro que nos sintetiza lo que hemos dicho anteriormente y nos agrega una clasificación. La producción dice puede ser, peso 1 puede ser económica y no económica. Esa es la primera gran división. La producción puede ser económica y no económica. Por su parte, la producción económica va a ser de mercado, que ya la hemos identificado con peso 11, y la de no mercado, es decir, que no se vende, o por lo menos no tiene un precio de mercado muy significativo. Esta de no mercado se divide en dos, que es la producción para uso final propio, que se la identifica con P sub 12, y otra producción de no mercado, que se la identifica con P sub 13. Aquí sí tengan muy en cuenta, es fácil confundirse. Cuando se les pida identificar las variables, confundirse entre lo que es una producción de no mercado y la otra producción de no mercado. La producción de no mercado se subdivide en la producción para uso final propio y en la otra producción de no mercado. Entonces sí es diferente, ¿cierto? La producción de no mercado es compuesta. La otra producción de no mercado es una parte integrante de esa producción de no mercado. Va a haber una importante diferencia. En la producción no económica,
están los procesos naturales y la producción no significativa. Ya hemos hablado de lo que es esa producción no significativa. Y los procesos naturales, pues sí, ya también algo hemos dicho, más adelante lo vamos a recordar otra vez. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Voy a tratar de avanzar despacio para que quede lo más claro posible esto. Bueno, parece que está claro. Sigamos. Aquí vienen ya las... Profe, yo tengo, profe, Emilce, dígame. tenía una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ahí en las dice producción económica de mercado y pues las que no se vende podría ser, digamos, lo que se produce para el consumo. Sí, por eso se llama producción para uso final propio, que es lo que usted dice, la producción para el autoconsumo. Correcto. Ujú. Y ya le vamos a explicar cuál es la otra producción de los mercados. Bueno. Bueno, Profe. gracias. Sí, Edwin. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Bien, profe, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, gracias, muy amable. Por Cuénteme. preguntarle acerca de la última columna donde dice no económica y donde se consideran los procesos naturales. Ahí, ¿cómo es esa relación? O sea, que los procesos naturales no producen un bien económico, ¿o cómo sería ahí la relación, profe? Pues me voy Genera a una duda. adelantar un poco a la explicación que viene más adelante. Mire, los procesos naturales son la producción que existe en el mar de peces. Ahí no interviene la mano del hombre. Es un proceso natural, la reproducción de los peces en el mar o en los ríos, ¿sí? Es un proceso natural. Ahí el hombre no los va a alimentar, no los vacuna, etcétera. Todo lo que sería tener unos animales domésticos. En el mar no sucede eso. Entonces, cuando se va a pescar, se obtiene una producción que corresponde a procesos naturales. No ha intervenido la mano del hombre. Fundamentalmente, para explicar eso, diríamos, son procesos en donde no interviene la mano del hombre para que se genere esa producción. Otro ejemplo, los bosques naturales, que algunos habitantes aprovechan para ir a sacar madera. Los bosques naturales, la madera crece espontáneamente. Los hombres o los campesinos no van a abonar los árboles, no los deshojan, no los fumigan, etc. Simplemente crece y en un momento determinado, cuando se mira que el árbol está lo suficientemente grande, se lo aprovecha. Él ha crecido a través de unos procesos naturales. ¿Sí es claro hasta ahí, Edwin? Ya, profe, sí, por supuesto, muchas gracias. Bueno, muy bien. Profe, ¿puede dar ejemplos de la P12 y la P13? Sí, ya los vamos a encontrar más adelante, pero adelantémonos. La producción para uso final propio. El ejemplo más clásico es el de la panadería. En una panadería se genera una producción X de la cual el dueño saca una parte para su propio consumo. El de la familia, inclusive el de los trabajadores. Él no va a ir a comprar pan afuera teniendo el propio pan. Entonces coge parte de su producción para atender las necesidades de sus trabajadores, de su familia y el personal. Otro ejemplo, y ese es muy relacionado, por ejemplo, con el contexto en Túquerres, cuando se hace la cosecha de papa. Parte del jornal, en algunas ocasiones, es pagado con la papa. Se da parte en dinero y parte en papa. Ahí podríamos hablar que es una producción para uso final propio. La otra producción de lo mercado es aquella que se hace.
que tiene todo un proceso, tiene la implementación de insumos, de materias primas, se le genera valor agregado, se hace en talleres, se hace en laboratorios, etc. Pero la idea es que se produce para no vender. Parecería un poco ilógico. Pero mire lo que está pasando en este momento con lo del COVID-19. Los países industrializados con alta tecnología en farmacéutica están empeñados en producir la vacuna contra el COVID. Y ya los países en general están hablando de que esa vacuna se va a repartir o se va a aplicar de forma gratuita. Entonces se hace, tiene todo un costo, a veces un costo bastante elevado. Por ejemplo, esta vacuna de ahora es bastante elevado porque se piensa vacunar al mundo. Entonces los dueños de los laboratorios pues tienen que hacer unas inversiones muy fuertes. Pero como es una necesidad global y la política de los estados es apoyar con los recursos que se necesite para producir esa vacuna y luego entregarla o aplicarla de forma gratuita, es una producción de no mercado. No tiene precio de mercado. En algunos casos, se cobra una cantidad muy bajita, como para generar una disciplina de compra o de pagar el servicio. Le pongo un ejemplo, que nos dijeran en esta vacuna de COVID que tenemos que pagar 5,000 pesos. La vacuna cuesta mucho más, pero con el propósito de dar algo de disciplina, dicen, pues le vamos a cobrar 5,000 pesos, una forma de copago, ¿no? Cuando nosotros vamos a las IPS a solicitar los servicios de salud, recuerden que nos cobran unos copagos. Por la entrega de la droga hay que pagar una plata. Por la asignación de la consulta con el médico general o con el especialista, hay que pagar una plata. No es mucho, es poco, pero apunta a generarle esa disciplina, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Miren. ¿O qué es lo que pasa? No es lo que pasaba, sino qué es lo que pasa. Cuando las cosas se entregan absolutamente gratis, el comportamiento humano es muy divergente y actúa de forma equivocada muchas veces. Se piensa que como es gratis, eso no es bueno. Que cuando se paga es bueno, que lo costoso es bueno. Y entonces cuando es gratis se mal utilizan los recursos. Antes, cuando era totalmente gratis, no se pagaban esos copagos. Se decía, yo estoy afiliado a mi EPS y a mí tienen que atenderme por lo menos unas 2 o 3 veces en el año, así esté enfermo o no. Y entonces habían personajes que se iban a hacer atender como para obligar a la institución que les preste el servicio, así no la necesiten. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Estaban complicando la atención del servicio, la prestación del servicio. Porque si una persona va a hacerse revisar sin haber necesidad, le está quitando la oportunidad a aquellos que realmente están enfermos y que necesitan ser atendidos. En ese sentido, entonces, cuando se le cobra, así sea una cosa pequeñita, la gente ya se limita. Así sean los 2,000, los 3,000 pesos que tenga que pagar, dice, no, pues yo no voy a botar plata. Yo más bien me quedo para cuando realmente necesite. ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Aquí vienen las explicaciones. Ya pues he hecho algo de argumentación, pues vamos a complementarlo. Dice, la producción económica es la realizada bajo el control y responsabilidad de una unidad institucional que utiliza insumos, mano de obra, capital, bienes y servicios para obtener otros bienes y servicios.
Cuando hablamos de una unidad institucional, pues decimos es una empresa, una institución que compra todo eso, los insumos, contrata la mano de obra, invierte el capital para generar esos bienes o servicios y producir otros bienes y servicios. La unidad institucional debe ser propietaria de los bienes producidos o estar autorizada para ser remunerada por los servicios que presta. Eso sí se da en el sistema capitalista, pues quien genera bienes y servicios para el mercado, porque la producción económica es para el mercado, obviamente son los dueños de los insumos, de los bienes que obtienen, y ellos son los que sacan al mercado para obtener una ganancia. Igual sucede con los servicios. Se prestan esos servicios para obtener unos beneficios económicos. Entonces, la producción económica es la que se destina al mercado, ¿no? La que se va a negociar en el mercado. Producción económica. Es producción no económica, por eso lo subrayé con otro color y en letra más grande. Producción no económica. Son los procesos puramente naturales sin intervención humana. Ejemplo, el crecimiento de peces en ríos y mares, como lo había dicho anteriormente. El caso de los bosques. Otro ejemplo, el aprovechamiento de manantiales sin contaminar, que se generan en los páramos, y esa agua, pues que no se contamina, que se la puede consumir directamente, sería un proceso puramente natural. Son las plantas de los páramos las que captan la humedad y convierten esa humedad en agua que ya va a correr hacia las fuentes donde pueden ser aprovechadas. También se dice que es una producción no económica aquella que tiene poca repercusión en el sistema económico. Poca repercusión en el sistema económico o poco significativa para el sistema económico. Ejemplo, los servicios prestados por los miembros del hogar para su propio beneficio. Miren que hoy en día ya esto tiende a cambiar, ¿no? Ya hay una legislación que dice que todos los trabajos domésticos que especialmente brinden las señoras, las amas de casa y las niñas que apoyan estos servicios, tienen que ser remunerados, tienen que ser cuantificados y tienen que ser remunerados. Porque hay una mala interpretación que el trabajo de la casa no es trabajo y que como no es trabajo, no merece una remuneración. Eso es totalmente erróneo. El trabajo de cuidar una casa a veces es más fuerte que el trabajo que se pueda realizar en una oficina, en un almacén, en una bodega, haciendo mototaxismo, etcétera. Trabajar en la casa es muy duro, barrer, planchar, lavar, asear toda la casa. Eso es bastante pesado. Dice, como ejemplos, como la elaboración de alimentos, cuidado de niños, limpieza y mantenimiento de la casa. Cuidar niños es muy dispendioso, demasiadamente dispendioso. Entonces sí se necesita que se remuneren esos trabajos. Se dice que si es producción económica, el crecimiento de peces en granjas piscícolas. Miren que ahí sí surge una diferencia. Una cosa es que los peces crezcan de forma natural en los ríos y en los mares, y otra cosa son los tanques, los criaderos de peces que las personas montan. Esa sí es producción económica, porque hay todo un ejercicio de comprar los alevinos, de llevarlos al tanque, de estarlos alimentando, de estarlos aseando, cambiando el agua, etc.
Entonces miren que ahí sí hay una producción económica, todo un proceso productivo. Igual sucede con los bosques. Miren que los bosques no todos son naturales. Cartón Colombia, que es la única empresa colombiana que produce papel y cartón a gran escala, ellos están obligados a sembrar por cada árbol que tumban 10 unidades más. Entonces ellos sí tienen un plan y un programa de reposición de árboles. Ese ejercicio ya es una producción económica, porque ellos compran las planticas, las plántulas, las siembran, las abonan, las cuidan, las riegan, las vacunan, etc. Entonces ahí hay todo un proceso en donde así interviene la mano del hombre. Se contabiliza como producción económica la producción ilegal. Bienes y servicios cuya producción, distribución y venta está prohibida por la ley. Eso lo habíamos aclarado cuando hablábamos de la producción ilegal en los cambios de 1993. Ya habíamos hecho toda la argumentación de por qué incluir en las cuentas nacionales esa producción ilegal. Los ejemplos de esa producción ilegal, pues está el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, la trata de personas, inclusive la misma, ¿qué es? Las negociaciones en frontera, que no pagan impuestos, entonces se consideran como producción ilegal. Aquí vienen fórmulas, y ojo con esto, para que no se les olvide. Cálculo de la producción económica. La P, o la P1, va a ser igual a la producción de mercado más la producción de no mercado. Esa es la P total. Ahora, por su parte, la producción de no mercado va a ser igual a la producción para uso final propio más la otra producción de no mercado. Estas fórmulas las teníamos anteriormente aquí, miren, aquí está. Producción de mercado y aquí está la producción de no mercado, que es igual a la sumatoria de la producción para uso final propio y la otra producción de no mercado. Y la P1 es igual a la sumatoria de la producción económica más la no económica. Ahí volvemos a ratificar ese cuadrito. Y aquí volvemos a insistir a través de un diagrama. Miren que son 3 formas de explicar lo mismo, para que no se les olvide. La producción económica también corresponde al siguiente diagrama. Tenemos la producción económica al principio, esa producción económica dividida en la producción de mercado y la producción de no mercado, y la producción de no mercado está dividida en la producción para uso final propio y en la otra producción de no mercado. Yo creo que con esas 3 formas de explicar el mismo contenido se les va a grabar con mayor facilidad. Aquí vienen otras explicaciones adicionales para afianzar lo dicho. La producción de mercado es generada específicamente para la venta. Esa es su gran característica. Producir para venderla. La producción de no mercado puede tener 2 destinos. Como producción para uso final propio, que se consume dentro de las mismas unidades productivas, el caso que le citaba al compañero de la panadería, que parte de la producción se la entra a consumir en la familia y los trabajadores, o como otra producción de no mercado, que son los bienes y servicios individuales o colectivos producidos por el gobierno y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y suministrados gratuitamente o a precios no significativos, lo que les decía de los copagos.
financiados con copagos, impuestos, donaciones, cuotas o aportes de socios o asociados. Aquí el concepto nuevo es lo de socios y asociados. Cuando hablamos de socios, estamos hablando de las empresas comerciales de tipo capitalista, las que normalmente encontramos. Y los asociados son las empresas sin ánimo de lucro, tipo cooperativas, tipos asociaciones mutuales, en donde el propósito no es acumular riqueza, sino más bien prestar servicios. Y por último dice que el valor de la producción de no mercado es igual a la sumatoria de los costos de producción. En el caso de las vacunas, por ejemplo. ¿Cuánto nos cuesta producir esas vacunas? Ese sería el valor de la producción de no mercado. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Daniela. Sí, profe, tengo una pregunta en cuanto a lo que de asociados. Usted Ajá. dice que son corporaciones o empresas sin ánimos de lucro, ¿no? Sí. Pero pues yo he mirado un caso puntual de Emsanar, es el caso de acá de Truquerres, de los que prestan el servicio de salud, que ellos llaman asociados a las personas, a los usuarios también, ahí en textos que les colocan el nombre de asociados. Es que Ensanar se identifica como una organización sin ánimo de lucro. Ojo con eso. Ella dice que corresponde al sector solidario y presta algunos servicios. Ellos tienen unas extensiones de educación para profesionalizar a trabajadores que tienden a ser una especie de apoyo a los trabajadores porque son a bajos costos. Entonces, en Sanar, ella se identifica como una empresa del sector solidario. Por eso, entonces, llama a sus allegados asociados. Profe, pero pues en ese caso, o sea, pues según mi perspectiva, pues no serían sin ánimo de lucro porque pues igual están recibiendo, ¿no? O sea, pagos por todo lo de los usuarios y eso. Y entonces ahí no habría, siendo así, pues no el caso, no habría un ente que regule pues eso, que no es una empresa sin ánimo de lucro. A ver, les voy a ampliar un poquito más la explicación de esto de los sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro. Digamos que allá hay una cooperativa del magisterio que se llama Coacremat, ¿no? Del magisterio es COESA. ¿Cómo? Del magisterio de profesores es COESA. ¿No está Coacremat también allá? Sí, ajá, sí, pero esa es, o sea, esa es general, no solo del magisterio. Ah, bueno. Hablemos de Coacremat, que la conozco más. Coacremat, pues inicialmente empezó con asociar a los profesores y luego ya se fue ampliando a brindar otros servicios. Allá tienen, creo, un supermercado y creo que tienen atenciones de salud, creo, no estoy muy seguro, pero yo lo que he visto es el supermercado. Entonces, sí, esas son empresas que hacen actividad económica, buscan rentabilidad, buscan posicionamiento de mercado, obtener ganancias, capitalizarse, crecer económicamente, como cualquier otra empresa. La diferencia está con relación a las empresas comerciales capitalistas en cómo utilizan esas ganancias o excedentes sociales que se llaman en las empresas sin ánimo de lucro. El concepto de sin ánimo de lucro quiere decir que el propósito no es hacer plata por plata, como mirábamos en las clases pasadas, lo del multiplicador financiero, multiplicador bancario, ¿cierto? Que era crecer y crecer la parte monetaria a través de la circulación del dinero. Acá no, acá se necesita tener esos excedentes sociales o lo que se llama ganancias en las empresas comerciales para brindarles servicios a sus asociados. Con esa plata se hacen programas de educación, se hacen programas de vivienda, programas de salud,
programas de facilitar comercio, como en el caso del supermercado, para que los asociados cuenten de manera especial con esos servicios, de manera especial, no exclusiva, porque también pueden participar personas que no estén asociadas. En cambio, perdón, en cambio, la empresa capitalista, el dueño de los medios de producción de la empresa, cuando obtiene las ganancias, él decide unilateralmente qué hacer con esas ganancias. Él va a decir, yo con esta plata me voy de paseo, o la regalo, o reinvierto, amplío mi negocio. Lo decide de forma individual sin consultarle a nadie. Si son socios, si son varios socios, se pondrían de acuerdo entre ellos qué van a hacer con la plata. Pero el resto de las personas que participan no se las considera, no se les pregunta qué hacer con eso. En cambio, en las empresas sin ánimo de lucro, se les pregunta a todos los asociados qué se va a hacer con la plata que se ganó en una vigencia, es decir, al final de un año. Se hace una asamblea general y la tesorería de la empresa o de la organización informa. Dice, a corte de 31 de diciembre del año 2020, tuvimos unas utilidades netas de 1.000 millones de pesos. ¿Qué hacemos con esos 1.000 millones de pesos? Entonces la Asamblea General va a decir, miren, pues nosotros quisiéramos que se nos establezca un plan de vivienda. Entonces ordena la Asamblea General que la Junta Directiva compre un lote y inicie el plan de vivienda. Otros dirán, no, a nosotros nos interesa que se nos haga un programa recreacional, que nos lleven a Cartagena. Entonces las directivas harán todo lo necesario para llevarlos a Cartagena con los excedentes. Pero el beneficio es para todos, no para unos pocos. Ahí está la gran diferencia, porque ese concepto de sin ánimo de lucro muchas veces se entiende que es con ánimo de pérdida. Si yo soy una empresa sin ánimo de lucro, tengo que vender las cosas al precio de compra o prácticamente perdiendo. No, eso no es correcto. Tiene que ganar. Tiene que haber un ejercicio económico rentable para que pueda generar los recursos, los excedentes sociales necesarios para brindarle servicios a sus asociados. ¿Sí es claro ahora? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, Daniela. Muy bien. Entonces, sigamos. Sí, cualquier pregunta que tengan, no lo duden, pregunten, porque a veces esas preguntas ayudan mucho a aclarar cosas que a uno por la cotidianidad se le pasa por alto. Es muy bueno que hagan esas preguntas. Muy bien. Vamos a ver ahora unos métodos especiales para calcular la producción. Hay algunas actividades, algunos quehaceres que tienen su cierta dificultad para calcular la producción. Aquí tenemos 5 casos. El primero dice, ¿cómo se puede calcular la producción? A partir de la información de volumen y de precios. Ya vamos a ver el ejemplo. El segundo caso, a partir de la información de las unidades de producción. El tercer caso, a partir de variables representativas de una rama de actividad económica. El quinto, a partir de estimaciones dadas desde la demanda. Y el último, unos métodos especiales. Vamos a ver el primero. Método a partir de la información del volumen y de precio. En este caso, se aplica la fórmula producción igual a B mayúscula por P pequeña.
en donde P, rojita en mayúscula, es la producción, obviamente. La B es el volumen o cantidad de producto o de bienes. Y la P pequeña son los precios. Entonces, si nosotros multiplicamos la cantidad por el precio, vamos a obtener la producción de ese bien que se está negociando. Acá abajo nos dice, si al precio de venta al consumidor final se le restan los impuestos sobre los productos y los márgenes de comercio y de transporte, se obtiene esa producción a precios básicos. Bueno, nosotros todavía no hemos visto los márgenes de comercio y de transporte. Eso los vamos a ver más adelante, pero vayan tratando de acordarse que si al precio de venta, ¿no? Al precio de venta al consumidor se le restan los impuestos, de eso sí hemos hablado, los márgenes de comercio y de transporte, eso lo vamos a ver más adelante, se va a obtener el precio, se va a obtener la producción a precios básicos. De los precios básicos, sí habíamos explicado cuando hablábamos de precios de comprador y precios básicos. Decíamos que los precios básicos se obtienen básicamente en la bodega, ¿no? En la fábrica. Cuando aún no se han legalizado, pues, todo lo que se tiene que legalizar a nivel del mercado. Bueno, sigamos. Segundo método. Método a partir de la información de las unidades de producción. Es decir, de cada empresa que los genera, quien genera esa producción. Entonces, para algunas ramas de actividad, la P se estima partiendo de información reportada por las unidades productivas, porque de pronto no se tienen, pues, otro tipo de registros. El ejemplo, actividades de servicios financieros. ¿Cómo se cuantifica la producción de los servicios financieros? Por la información que dan los bancos. ¿Cuántas transacciones hicieron en el día, en la semana, en el mes? Ellos mismos están suministrando los datos. Los servicios de seguro, igual. Las aseguradoras informan cuántas primas cobraron, cuántas indemnizaciones pagaron y cuántos eventos de colocación de las primas en el mercado financiero se logró. Todo eso lo informan ellos. Servicios del gobierno. Por ejemplo, servicios del gobierno en Túquerres, la administración municipal, la alcaldía. ¿Cómo se sabe? Simplemente por los informes de gestión que hace el equipo, el alcalde y su equipo. Una parte de la generación de comunicaciones, electricidad y agua. La producción de esos servicios se cuantifica por el informe general de la prestación de esos servicios, es decir, la facturación que se hace en la prestación de esos servicios, porque ellos reciben sus ingresos por la prestación, ¿no? La venta del agua o la venta de la luz o la venta del gas. Entonces es la facturación la que permite tener el volumen de la producción. Es decir, que se hace a partir del estado de resultados. Sí, al final se contabiliza cuánto se vendió, cuánto se facturó, y ese sería la producción de ese tipo de actividades. Además de la facturación, también se tendría en cuenta lo que esté en bodega, en estanques o aún no brindado, porque puede haber almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, el agua puede tener unos tanques de almacenamiento que pues estén todavía en reserva para ser destinados al consumo. Tercer modo de calcular la producción.
Estimaciones a partir de variables representativas de una rama de actividad. En algunas ramas de actividad se calcula la P mediante la aplicación de coeficientes representativos comprobados. Cuando se dice comprobados, más que todo se refiere a que sean aceptados internacionalmente o por lo menos nacionalmente. El ejemplo, con el número de empleados y la productividad media. Si yo tengo una zapatería, tengo 5 trabajadores y cada trabajador me produce en el mes 20 pares de zapatos, la producción mensual de mi zapatería serían 100 pares de zapatos. 5 por 20, 100. Otro, con el número de trabajadores por el ingreso mensual promedio. Generalmente el ingreso es equivalente a tareas, a responsabilidades. Entonces también miraríamos el ingreso promedio con el número de trabajadores y eso significaría la producción. En este caso estaríamos hablando de la producción de los entes públicos tipo alcaldía, que no producen cosas materiales, sino servicios. Entonces, ahí se tendría en cuenta el ingreso mensual promedio por el número de trabajadores y se calcularía la producción promedio de servicios de la alcaldía. Para el caso de los hoteles, se utiliza el número de habitaciones, el número de camas promedio por habitación, la tarifa diaria por habitación, la tarifa promedio y el coeficiente de ocupación. Todo eso es posible combinarlo para calcular la producción. Por ejemplo, acá abajo tenemos una relación más directa. Número de camas ocupadas por el número de camas disponibles. Es bastante clara la relación. Si yo tengo 100 camas en un hotel y de esas 100 camas he utilizado o he arrendado 80, entonces la producción va a ser de 80 ubicaciones o arrendamientos en el mes, equivalente a un 80% de la capacidad instalada. Se lo puede expresar en términos absolutos o términos relativos, es decir, en porcentaje. La cuarta forma de calcular la producción, tomando o a partir de estimaciones de la demanda. Para algunos productos, la producción se deduce de los datos del consumo de los hogares, del consumo del gobierno, del consumo de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, de las exportaciones, del consumo intermedio y de la formación bruta de capital. Todo eso es la demanda. Mire, abajo la tenemos. Entonces, se aplica la siguiente fórmula. Producción igual a consumo intermedio más consumo final más formación bruta de capital más exportaciones. Ahí nos falta, ¿no? Parece que faltan componentes de la demanda. Sí, profe, la variación de existencias y el ANOF. Correcto. Pero entonces miren, para que se vayan familiarizando, que ahí la formación bruta de capital, ojo, formación bruta de capital no es formación bruta de capital fijo. Ahí se está hablando de formación bruta de capital. Esa formación bruta de capital va a estar integrada por la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y el ANOF. Entonces no es un error, porque esta sigla es aglutinante o recoge las 3 variables, se compone de las 3 variables.
Formación bruta de capital fijo, variación de existencias y ANOV. ¿Sí es claro? No vayan a caer en ese error. A veces por leer rápido dice, sí, aquí falta y le adicionan otra vez el ANOV y la variación de existencias. Ese es un error porque aquí ya están contenidas. Tengan en cuenta eso. ¿Sí, sí quedó claro lo que dije? Sí, profe. Bueno, muy bien. Profe, y en Profe, este caso, ¿podría repetir? Se me cayó el Bueno, internet. Esteban, listo. Ahí le repetimos. ¿Y Emilsen profe, qué y por decía? ejemplo, si no da la, pues yo le diría que, por ejemplo, en un ejercicio usted diría, no nos da la formación bruta de capital, sino los otros, entonces, ¿cómo los componemos? No le entendí. Discúlpeme, Emilsen. ¿Me puede repetir? Por ejemplo, usted no nos da la formación bruta de capital, sino los otros componentes. Entonces, tenemos que... Sí. Si yo le doy los otros componentes, qué bueno lo que dice usted. Mire, las fórmulas, vamos a encontrar que hay fórmulas que las podemos expresar de forma sintética o resumida y fórmulas totalmente desglosadas. ¿De qué va a depender usar una u otra fórmula? De que en los datos que se le suministran para hacer los ejercicios estén los datos correspondientes a cada uno, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo en un ejercicio, formación bruta de capital, tanto, ustedes no tienen que preocuparse por buscar dónde está la formación bruta de capital fijo, dónde está el ANOV, dónde está la variación de existencias, porque no va a encontrar esos valores. Solamente va a encontrar el dato total de la formación bruta de capital. Pero también puede encontrar un ejercicio en donde le ponga valores a cada una de ellas. Tanto de ANOV, tanto de variación de existencias, tanto de formación bruta de capital fijo. Entonces presenta la fórmula desglosada, totalmente amplia. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro, Emilce? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno. Profe, Entonces, el ANOV y las otras cuentas que faltan, ¿en dónde irían en ese caso? están ¿En dentro. qué irían contenidas? Sí, pero ¿en qué irían contenidas? No van a encontrar datos, según esto, no van a encontrar dato exclusivo, porque es que miren, hay casos en que de las tres variables, formación bruta de capital fijo, variación de existencias, ya no, solamente existe dato de una. Entonces se puede identificar solamente como formación bruta de capital la variación de existencias o el ANOV o la misma formación bruta de capital fijo. O no va a encontrar datos de ninguna en particular, pero sí un dato de formación bruta de capital. Entonces usted no se va a preocupar por buscar los otros datos, sino que va a trabajar solamente con ese, porque se supone ahí están contemplados todos los tres componentes. Les repito, va a depender de los datos que se den en los ejercicios. De eso va a depender. La preocupación o la atención que ustedes tienen que poner es en interpretar qué es esto. Si ven formación bruta de capital fijo, de capital sin la F, van a entender que aquí están las tres variables y que aquí está el valor que necesita. Si por el contrario, miren, si encontraran formación bruta de capital, más ANOV, más variación de existencias, más ¿qué es? Formación bruta de capital fijo, eso sería un error, porque estaría presentando dos veces los valores de las mismas variables.
No es correcto presentarlo así. Se lo puede presentar de forma resumida o de forma desglosada. Otra aclaración que les hago. Puede ser que en una fórmula solamente aparezca aquí variación de existencias. Eso significaría que si no hay datos es porque no ha habido formación bruta de capital fijo ni ha habido adquisición neta de objetos valiosos en ese año. No hay valores. Entonces simplemente se va a tener que calcular con la formación bruta de capital fijo. ¿Sí? Nuevamente le repito que todo depende de los datos estadísticos que se den para los ejercicios que se van a hacer. Ya se van a dar cuenta cómo interpretamos eso. Cuando manejemos la cuenta de bienes y servicios, vamos a entender un poco mejor esto. Ya lo van a ver en una cuenta, cómo se maneja. Por lo pronto, entonces, no es error, ¿no? Como está presentado aquí, no es error. Ahí está correcto. Esta es la forma como la vamos a encontrar inicialmente en la matriz oferta-utilización. Y debajo de esta formación bruta de capital vamos a encontrar que está dividida en 3 columnas. La formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y el ANOF. Bueno, vamos a ver si más adelante aclaramos un poco más esto. El último método para calcular la producción. Se dice que se aplica para calcular la P de actividades como la construcción de edificaciones, construcciones agropecuarias y producciones de restaurantes, entre otros. ¿Qué es lo que pasa? Esas producciones se demoran largo tiempo y a veces se entregan por etapas o son permanentes, no tienen un límite definido. Entonces hay que calcular la producción de forma diferencial. Por ejemplo, dice, para la construcción de edificaciones se implementó una metodología a partir del censo de obras y su seguimiento en el tiempo, más la aplicación de los precios de venta. Me explico. Hay una empresa constructora de casas. El proyecto total es de 100 viviendas, pero resulta que en la medida que va avanzando la construcción, terminan primero 5 casas, luego hacen otras 5, después hacen 10, y esas las van vendiendo. En la medida que van avanzando, las van vendiendo. Entonces, para cuantificar la producción en un momento determinado, porque la construcción total puede demorar 2, 3, 4 años, pero para calcular la producción en un año determinado, entonces se toma el censo de obra, es decir, cuántas casas se hicieron hasta ese momento, y se miran los precios de venta. Cómo se obtuvo esa producción por número de casas y precios de venta hasta ese momento. Ya cuando se termine el proyecto total, entonces se hará otro reconteo de la parte que faltó y de la parte que se vendió después de haber hecho el primer conteo. El siguiente ejemplo dice, en las construcciones agropecuarias, se hizo con base en inversiones requeridas para nuevas producciones y los costos necesarios correspondientes. Por ejemplo, construcciones agropecuarias, un ejemplo que lo conozcan ustedes allá. Es necesario construir galpones para el ordeño. Entonces, en un año puede ser que se tenga 20 vaquitas y es suficiente con 2 galpones para hacer el ordeño. Pero en la medida que crece el negocio, para el siguiente año pueden ser 40 vacas. Entonces hay necesidad de construir otros galpones para el ordeño y así sucesivamente. En la medida que la actividad vaya creciendo, es necesario ir implementando más construcciones
para los procesos que se tienen que atender. Y se contabiliza por el número de construcciones y los costos necesarios para esas construcciones. Ahí tendríamos la producción de construcciones o edificaciones agropecuarias. ¿Sí quedó más o menos claro esta parte? Bueno, parece que sí quedó claro. Listo, hasta ahí los 5 métodos especiales para calcular la producción. Esos son casos especiales. De resto ya existen fórmulas con las cuales vamos a hacer el cálculo directamente, por producción económica, producción para uso final propio, la otra producción en el mercado tienen sus fórmulas correspondientes que no van a tener complicación. Existe otra clasificación de la producción. Esta es menos compleja. La producción nominal y la producción real. La producción nominal se obtiene sumando el valor monetario de todas las ramas de producción en un periodo generalmente de un año, tomado a precios de mercado. ¿Quién me dice por qué decimos que es nominal? Eso ya lo habíamos explicado. ¿Nadie se acuerda? La producción nominal tiene que ver con la cantidad de dinero, más no con la cantidad real en producción. Tiene que ver con la cantidad de dinero. Y la última parte, por favor. Más no con la cantidad real de producción, más no con la, o sea, como dice ahí, en la producción real es el aumento físico, es lo real. En cambio, en la producción nominal es como en cuanto al valor que uno le da es... Bueno, gracias Miriam, muy bien. ¿Alguien le puede colaborar o tiene alguna otra idea? Porque la producción nominal dice a precios de mercado, profe. Es decir, ¿qué pasa ahí? Si la medimos a precios de mercado, ¿qué pasa? Pues tiene que incluir todos los factores que se ven pues, en la economía, como la inflación, todo eso. ¿Aumenta el valor del producto, profe? No, estaban por el lado de los precios de mercado, pero al contrario. Miren, no se les va a olvidar esto. Decimos que es producción nominal porque se está cuantificando con precios de mercado, es decir, precios que se pagan en el momento de la negociación, pero que no nos dicen si realmente esos precios son mayores o menores o iguales en el tiempo para un análisis secuencial de la economía. Miren, ¿qué es lo que pasa? El dinero, normalmente el peso colombiano pierde poder adquisitivo. Y comparado, por ejemplo, con el dólar, cada vez el dólar es más caro frente al peso colombiano. Por múltiples razones, por comercio internacional, por las relaciones de deuda, etc. Entonces, el dinero que se paga en una transacción el día a día no nos está diciendo si realmente es más cara o más barata o está costando lo mismo en el tiempo. No hay un análisis de ese poder adquisitivo del dinero en los precios de mercado, porque es plata que pagamos el día a día. Los 2,000 pesos del colectivo, a ver qué otro costo tienen allá, bueno, el pago de la luz,
no sabemos si esa luz está más cara o está más barata. Puede ser que en el mes de noviembre pagaron 100,000 pesos de luz y en el mes de diciembre van a pagar 120. Entonces la gente dice, uy, la luz está más cara. ¿Será que realmente está más cara? ¿O será que el dinero perdió su poder adquisitivo? ¿Cómo se logra establecer eso? Cuando hacemos el cálculo de los precios constantes. Con los precios constantes sí consideramos el comportamiento de ese poder adquisitivo tomando un año como base. Entonces decimos, a través de unos índices de valor, de volumen y de precio, hacemos los cálculos y decimos, los 120 pesos que pagué este mes de luz son equivalentes a los 100,000 que pagué el mes pasado, porque el dinero perdió poder adquisitivo de un 20% o un 22%, un 25%. Cuando hacemos ese cálculo de los precios constantes, ahí sí estamos midiendo de manera real el poder adquisitivo del dinero. Con los precios de mercado no, porque puede ser que simplemente subió nominalmente el valor de 100 a 120, pero realmente son los mismos 120 equivalentes a los 100 del mes pasado, por la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Entonces, lo nominal, decimos que es nominal cuando hacemos cálculos a precios de mercado, a precios de las transacciones del momento. Y es una producción real cuando hacemos la deflactación o el cálculo de los precios constantes, tomando un año como base. Y entonces si decimos, los precios de este año comparados con los precios del año pasado, se aumentaron, se mantienen o disminuyeron en tanto en valor absoluto o en porcentaje. ¿Sí es claro ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, profe. Listo. Aquí viene nuestra primera cuenta. Cuenta de bienes y servicios. Lo ideal es que se familiaricen con la composición de la cuenta, cómo se construye, qué elementos la integran y cómo se hace el cuadro. Entonces dice que esta cuenta relaciona los valores totales de los bienes y servicios de la oferta por el lado de los recursos y de la demanda por el lado de los empleos, conociendo las fórmulas que ya nosotros hemos planteado, que la oferta a precios básicos es igual a la producción más las importaciones. Esa fórmula ya la tenían ustedes en su vademecum de fórmulas. O la producción a precios de productor, son dos formas, precios básicos y precios de productor, va a ser igual a la producción más las importaciones más paréntesis, impuestos menos subvenciones. Ahí decimos que obtenemos una oferta a precios de productor. Eso lo habíamos dicho anteriormente. Precios básicos cuando no sacamos la mercancía de la bodega, del taller. La tenemos allá, solamente tenemos los costos de producción, ¿cierto? Lo que nos costó la materia prima. Pero cuando yo le legalizo al gobierno lo que tengo que legalizarle, que es el pago de los impuestos, o también recibo, ojo, recibo los subsidios que el gobierno me puede otorgar, en ese momento esos precios básicos se me transforman en precios de productor. Aquí también podríamos decir que la oferta a precios de productor es igual a la producción más las importaciones más el saldo neto de importaciones, de impuestos.
saldo neto de impuestos. Porque cuando decimos saldo neto de impuestos es el comparativo entre impuestos y subvenciones. Recuerden que el concepto de neto nos implica una comparación. No se olviden de esa parte. Bueno, entonces por un lado tenemos la oferta. Por el lado de la demanda, pues las integrantes de la demanda, mire, ahí está totalmente desglosada la demanda. Están los 6 componentes. Consumo intermedio, consumo final, formación bruta de capital fijo, variación de existencias, ANOP y exportaciones. Aquí viene una especie de irle agregando cosas a la fórmula. No es complicado, simplemente es de atención. Dice que el consumo final lo realizan los hogares, el gobierno y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Por lo tanto, la fórmula de la demanda nos va a quedar igual a consumo intermedio más consumo final de los hogares más consumo final del gobierno más consumo final de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, más la formación bruta de capital fijo, más la variación de existencias, más la adquisición neta de objetos valiosos, más las exportaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho en esa segunda igualdad? Simplemente desglosar el consumo final entre quienes hacen el consumo final, que son los hogares, el gobierno y las instituciones sin fines de lucro. Solamente hemos adicionado esos agentes a la fórmula. Por otra parte, si se considera el consumo final como gastos de consumo final, desglosado, la demanda queda expresada de la siguiente manera. Siempre le vamos a ir adicionando cosas, ¿no? Entonces, consumo final igual a gastos de consumo final. Y teniendo en cuenta quiénes hacen esos gastos, nos queda de la siguiente manera. Demanda igual a consumo intermedio más gastos de consumo final de los hogares, más gastos de consumo final del gobierno, más gastos de consumo final de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, más formación bruta de capital fijo, más variación de existencias, más ANOF, más exportaciones. Aquí hago una pregunta. ¿Puedo resumir sin alterar el gasto, sin alterar el consumo final o el gastos de consumo final? ¿Puedo resumir un poco esa fórmula? ¿Cómo quedaría? De pronto sería sacando factor común, que serían los gastos de consumo en la tercera, cuarta y quinta variable. Sin tocar gastos, ¿habría cómo resumirla? Diana, ¿qué iba a decir? Factor común del consumo. No le escuché, por favor, un poquito más fuerte. Sacando factor común del consumo. Bueno, se podría factorizar. Bueno, podría ser una fórmula. Sí, pero hablemos de variables. ¿No podemos resumir variables ahí sin tocar los gastos?
Profe, solo se pondría lo de formación bruta de capital, como nos lo explica hace ratito. Y entonces, ¿cómo queda la fórmula? Léala, por favor. Profe, quedaría consumo inicial más consumo No, final. perdón, no es consumo inicial, consumo intermedio. Eso, profe, consumo intermedio más consumo final. No. Profe, Sí. quedaría consumo intermedio más consumo final efectivo, formación bruta de capital, variación de existencias, exportaciones ya no, la sumatoria. No, Linda. No, la idea es no tocar los gastos. Profe, lo último en formación bruta de capital nomás. Eso, ¿cómo queda la fórmula entonces? El consumo intermedio más gastos de consumo final de los hogares, más gasto de consumo final del gobierno, más gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y más la formación bruta de capital. Le faltó una cosita. ¿Qué le faltó? Más las exportaciones. Eso. Ahí le damos el ejemplo de lo que se preguntaba anteriormente. Podemos resumir esa formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y el ANOF en su aglomerado, que es la formación bruta de capital. Y listo. Podríamos presentar la fórmula de esa forma resumida. Muy bien, muy bien. Esos ejercicios hay que tenerlos en cuenta para que hagamos pues uso eficiente de las fórmulas cuando tengamos los datos. Les repito nuevamente, cuando utilizo una fórmula totalmente desglosada o cuando utilizo una fórmula reducida o sintética, dependiendo de los datos que me den en el ejercicio. Si en el ejercicio me dan todos los datos, obviamente tengo que utilizar las fórmulas bien desglosadas. Pero si en el ejercicio me dan datos aglomerados, por ejemplo, en el caso de la formación bruta de capital, entonces solamente utilizo eso y ya no tengo en cuenta lo que es la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y el ANOF, porque ya están considerados dentro de la formación bruta de capital. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Miren, aquí está la primera cuenta. Esta es la cuenta de bienes y servicios de Colombia, 1994, presentada en millones de pesos. Todo ese título tiene que, cada vez que se les pida una cuenta, presentarse de forma completica el título. Ojo con lo que les voy a decir. Por la no presentación adecuada del título, se bajan puntos en la nota. Puede bajarse hasta un punto, dependiendo del ejercicio. Entonces, pues pongamos el título completo, que no es difícil, ¿sí? Miren aquí, se dice que es la cuenta de bienes y servicios de Colombia, porque vamos a encontrar una cuenta de bienes y servicios con el exterior. Entonces, sí es importante hablar de que es en Colombia. 1994, eso nos dice que es precios constantes calculados en base del año de 1994. Y que estas cifras están presentadas en millones de pesos. Es decir, que además de los números que están aquí, hay que agregarles 6 ceros más. Lo que pasa es que para efectos del manejo, entonces se las presenta así, porque nos quedarían unas cifras muy largas. Entonces se hace
Presentación resumida en millones de pesos. Para hacer la presentación resumida en millones de pesos se aplican las leyes de la aproximación, ¿no? Las leyes de la aproximación, ante todo, tienen que ver con el manejo del 5. Recuerden que el 5 aporta a la siguiente cifra cuando es impar. El 5 no aporta a la siguiente cifra cuando es par. Eso sí, ténganlo en cuenta, inclusive para las notas, ¿no? Siempre se hace ese ejercicio de aproximación. Bueno, entonces, miren, he establecido bien el título, dividimos en una matriz de doble partida, un asiento de doble partida, donde están los recursos y están los empleos. O en esta cuenta se llama recursos empleos, en otra se van a llamar entradas salidas, en otra usos y utilizaciones. ¿Sí? Bueno, depende de las cuentas. Aquí encontramos recursos y empleos. Los recursos es aquello que permite financiar o sostener los empleos. Enfrente están los valores por cada uno de esos asientos. Entonces, miren, a nivel de los recursos, encontramos que la producción, P1, está integrada por P11, producción de mercado, P12, producción para uso final propio, P13, otra producción de no mercado. Todas tienen valor menos la producción de mercado. Ahí se puso un interrogante intencionalmente. Luego encontramos los impuestos sobre los productos. Impuestos sobre los productos. La nomenclatura es de 21. Enseguida están las subvenciones sobre los productos. La nomenclatura de 31. Y al final encontramos las importaciones de bienes y servicios, que se reconoce con P7 o P7. Y esa se desglosa, o sea, se descompone en las importaciones de servicios, cuya nomenclatura es P71, y las importación de bienes, perdón. Y la siguiente es la importación de servicios, cuya nomenclatura es P72. Entonces, miren que identificar correctamente las importaciones es determinante, porque tienen una nomenclatura diferente, lo que son bienes y lo que son servicios. Y la P7 suma las dos, es la sumatoria de las dos. En un ejercicio puede darse el valor solamente de P7, entonces no tienen por qué preocuparse por P71 y P72. O como en este caso, donde se dan los 3 valores y uno de ellos falta. P71 falta. Luego, por el lado de los empleos. Entonces, aquí tenemos lo que es los recursos, o la oferta, ¿no? Digamos que esta es la oferta. Y aquí está, recuerden que la oferta es igual a la producción más las importaciones. Aquí están, miren. Producción desglosada. Esta se le descuenta impuestos y subvenciones, entonces sería precios de productor. Y aquí están las importaciones. Se cumplió la fórmula de oferta. Por el lado de la demanda, tenemos el consumo final, perdón, el consumo intermedio, que se identifica con P2, los gastos de consumo final, que se identifican con P3. Esos gastos de consumo final podrían presentar subvalores por cada uno de los
de los agentes que hacen gastos de consumo final. Es decir, los hogares, el gobierno y las instituciones. No llevarían nomenclatura, pero sí podrían darse valores para cada uno de ellos. Miren aquí la formación bruta de capital. Aquí se la identifica con P5, la formación bruta de capital. Y está integrada por formación bruta de capital fijo, que es P51, la variación de existencias, que es P52, y la adquisición neta de objetos valiosos, que es P53. Creo que ahí les queda mucho más claro el manejo de la formación bruta de capital, porque está integrando sus tres componentes. Al final encontramos las exportaciones de bienes y servicios. La identificamos con P6, que es el aglutinante. Luego encontramos las exportaciones de bienes, que es el P61. Y por último están las exportaciones de servicios, que es el P62. Técnicas o cosas o claves que deben tener en cuenta para el cuadre. En primer lugar, los totales por el lado de los recursos y de los empleos tienen que ser igualitos. Tienen que darnos la misma suma total. Ahora, internamente, el P5 es el resultado de considerar el P51, P52 y P53. El P6 es el resultado de sumar el P61 y el P62. El P11 es el resultado de sumar P sub 12, P sub 13 menos P sub 1. Y asimismo para el cálculo de P71. Entonces, jóvenes, para ver si me han entendido, hagamos el ejercicio de calcular esos valores. Calculamos primero los interrogantes de los recursos, totalizamos, luego calculamos los interrogantes de los empleos y totalizamos. Las sumas tienen que darnos iguales. Por favor, hagan ese ejercicio. Quien tenga los valores me los comunica. Profe, Sí. una pregunta. En las subvenciones aplicadas a los productos se hace una resta, ¿verdad? Correcto, siempre se restan. ¿Por qué se restan? Porque es plata que sale del gobierno. Todo lo demás le entra al gobierno. Solamente las subvenciones, el gobierno tiene que entregarlas, sacar de sus recursos para entregarla a los usuarios. Entonces, por eso se resta. Profe, ya tengo el primer resultado, entonces daría 94.342.000. ¿Cuánto? Le faltó. Por favor, ¿me repite? Por favor, quien me estaba dando el dato, ¿me lo repite, por favor? 94.342.890. Correcto, muy bien. En el P71 daría, ahí toca restar, ¿no, profe? En P7 se le resta el P72, ¿no? Correcto. Entonces daría 12.133.121. Muy bien, correcto. Y al final el total daría 130.429.440. Muy bien, muy bien. ¿Quién? ¿Claudia? ¿Claudia Arciniegas? Sí, profe. Bueno, ya le anoto su participación, Claudia. Correcto.
Quien tenga por 2 empleos me da los valores, por favor. Profe, Claudia, démosle el chance a otro compañero, por favor. Gracias a su participación. Profe, en el primer valor de los valores, Ajá. de los empleos, el primero me dio 17.223.847. ¿Sí estoy bien? No. No. Tiene unas Entonces no sigo. fallitas. ¿Mandé? Tiene unas fallitas por ahí. Ah, entonces no sigo. Así no. Profe. Emilce. Verá, yo tengo el valor, mira, 17.246.844. Correcto, ese sí es el valor. Ajá. Y la siguiente me da 10.128.823. Correcto. ¿Y el total? Profe, ¿Cómo? yo total. Me da 27.375.667. No. No. El total. Tiene que dar igual. ¿Qué pasó? ¿Ya sacaron los datos? Profe, regáleme un momentico, ya casi lo tengo. Bueno. No, profe, me dieron 130.429.440. Sí, ese es el dato final, ¿no? Ah, sí, ese Entonces, sí. por favor, repítame cuánto le dio la formación bruta de capital. Ay, es que profe, yo cogí en la calculadora y los
o sea, los fui sumando, pero creo que era 17.246.844. Ese fue el que anoté, el otro no porque lo sumé nomás. ¿Y el de las exportaciones no lo tiene? No, es que es el total le sumé nomás, o sea, ahí no lo anoté, pero era 10.000 y algo, 10.128 creo que era, ahorita lo hago. 128.823, profe. Bueno, sí, correcto. Listo. Sí, el cuadro en este caso es sencillo. No tiene mayor dificultad. Aquí solamente es sumar y restar donde corresponde. Lo importante de estas cuentas es que se familiaricen con la composición, ¿no? Aquí les decía, del lado de los recursos, la producción está desglosada y también está desglosadas las importaciones. Se puede presentar de manera sintética, solamente presentando el peso 1, el D21, el D31 y el P7. Esa sería la forma más resumida de presentarlo. Le repito, la forma más resumida de presentar los recursos sería solamente con datos de P1, de D21, de D31 y P7. Por el lado de los empleos, se lo puede desglosar un poco más a partir de los gastos. Aquí dice gastos de consumo final. ¿Quiénes los hacen? Gastos de consumo final de los hogares, gasto de consumo final del gobierno, gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Esos otros gastos no llevarían nomenclatura, solamente entrarían como rubros, pero sin nomenclatura, porque hay la tendencia a identificarlos con P31, P32, P33. Pero en la lista de nomenclaturas que presenta el DANE no les da esa nomenclatura. Solamente las incluye, pero sin nomenclatura. Entonces se podría ampliar a partir de esos gastos. O se puede resumir presentando solamente P sub 2, P sub 3, P sub 5 y P sub 6, que son los valores aglutinantes. ¿Sí está claro? Profe, ¿me puedes recordar el número de la P11? ¿El número? O sea, ¿cómo es que es el valor? Perdón. El valor de P11, 94.342.980. Listo. Gracias. Bueno. Profe, ¿puede repetir los valores del resto de las cuentas? Bueno, los voy a repetir todos. ¿Listo? Por el lado de los recursos, P11, 94.342.980. El P71, 12.133.121. El total es de 130.429.440. Por el lado de los empleos, la formación bruta de capital, 17.246.844. El P6, exportaciones, 10.128.823. Total, 130.429.440. De esa forma nos queda cuadrada la cuenta. ¿Listo? Entonces le repito, jóvenes. El título tiene que ser completico. Es decir, ¿qué tipo de cuenta está presentando? ¿En dónde? ¿En valores de qué año? ¿Deflactados a qué año? Y la unidad de medida. Aquí está en millones de pesos. Puede ser que también se presente en miles de millones de pesos.
o simplemente en miles de pesos, ¿sí? Ya depende del manejo que le den las diferentes entidades. Aquí siempre vamos a trabajar las cifras de 1994 en millones de pesos. Cuando en un ejercicio se hable de valores hipotéticos, porque vamos a trabajar con valores hipotéticos, es decir, valores imaginarios, no vamos a tener el dato si es en Colombia, pues que vamos a suponer que siempre vamos a hablar de Colombia, ¿no? O del exterior. Eso sí lo vamos a saber. Pero no vamos a saber este año, 1994, y no vamos a saber la denominación de las cifras. Entonces aquí le ponemos XX y XX, con el propósito de saber que no hay datos sobre eso. Y listo, y presentamos nuestra cuenta. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Listo, niños. Brian. ¿Qué iba a preguntar? Una pregunta. Ahí No le escucho, Brian. Profe, una pregunta, vea, en el P12, ¿qué significan esas letras? No Producción para uso final propio. Gracias, profe. Bueno, Brian. John, ¿iba a decir algo? Sí, profe, ¿cómo se sacó la formación bruta de capital, la P5? No la tengo clara. Tiene que sumar P53, P52, P51 y le tiene que dar ese valor. Gracias. Bueno. Profe, eso es como, por ejemplo, tener una cuenta y la subcuenta, ¿cierto? Entonces es como más fácil ubicarse así, tal vez, para las personas que no lo han entendido. Es decir, que P5 es una subcuenta. No, o sea, P5 sería la cuenta, P51, 52 y 53 sería la subcuenta, ¿o no? No le hable de la cuenta, porque la cuenta es toda. Entonces, P5, si es que queremos verlo, sería una subcuenta que recoge los registros P51, P52, P53. Claro, sí. Gracias. Bueno, Daniel. Bueno, niños, entonces, por hoy dejamos ahí. Mañana, por ser festivo, pues no tenemos clase. Ya nos miraríamos de hoy en 8. Continuaríamos con algunas explicaciones adicionales sobre esta cuenta y el desglose y ampliación de lo que son las fórmulas. Nos faltan mirar algunas variables y ya entramos a explicar eso. Como les digo, si avanzamos de manera adecuada, es posible que al final, allá en la última clase de este año, hagamos un tallercito. Si no, lo hacemos al principio del siguiente año. ¿De acuerdo? Profe. Sí. Disculpe, de pronto usted podría enviar las clases de las otras semanas. Sí, ahora sí ya tengo tiempo, pues en estas vacaciones ya voy a tener un tiempito, entonces voy a convertir, ojalá no me haya olvidado la clase que me dio su compañera. Entonces ya las convierto a PDF, a MP4, que hay que transformarlas en MP4, y entonces ya las puedo subir a Google Drive para que ustedes las tengan, ¿de acuerdo? Profe, qué pena, pues por hacerle una sugerencia, no sé si las personas, los otros compañeros estén de acuerdo, pues yo creería conveniente que el taller, pues sí lo dejemos para el próximo año, porque ahorita pues yo la semana pasada no pude ingresar a las clases, entonces me tocaría todavía desatrasarme de esas clases y todo para poder hacer el taller y pues ahorita pues ya estamos terminando y estamos más atareados también con otros trabajos parciales y otras cosas, pues de mi parte esa sugerencia, profe. Bueno, por mí no hay problema. Por mí no hay ningún problema. Iniciamos en el siguiente año, pues para que tengan tiempo de repasar. ¿Listo?
No hay problema. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, que descansen, se cuidan. Nos vemos de hoy en 8. Gracias, profe. Que tenga una Profe, buena prender noche de velitas, profe. Lo mismo ustedes, que prendan hartas velitas, le recen harto a Bueno. la Virgen. Hasta luego, profe. Que estén bien, hasta luego. Listo, Gracias, profe, profe, gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Profesor. Hasta luego. Muy bien.